Buenos días, quien les habla Griselda Sandoval, en los controles el pastor Juan Manuel Cáceres. Soy miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica Jesucristo es Rey de la avenida Polonia 1244. Es la avenida Polonia esquina Vértiz de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sus pastores son Claudia y Marcelo Cabrera. Y tenemos reunión los domingos, una sola reunión a las 9:30 de la mañana. Y el pastor Marcelo Cabrera le pone un título para ir por YouTube. Y la prédica del domingo pasado se llamó Acércate a Jesús. ¡Qué verdad! Sin eso, si no nos acercamos al Señor Jesucristo, no lo vamos a poder lograr. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. El domingo pasado tuvimos Santa Cena, hermoso, espectacular. En el nombre de Jesucristo el Señor cortó con toda maldición, con toda atadura, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Pero de eso vamos a hablar hoy. Y también tenemos reunión los miércoles a las 20 horas. Comenzamos alabando al Señor y después el pastor Marcelo Cabrera da una prédica, una charla, una enseñanza y después oramos todos juntos los hermanos, para la gloria de Dios. También tenemos encuentro de niños los sábados de 15 a 16:30 horas. Las edades de los niños es de 3 a 12 años. De 3 años sin pañales, porque los papás lo pueden ir y dejar en la escuelita con las maestras. Pero también se pueden quedar ahí los papás, en el nombre de Jesucristo. Pero las maestras los hacen jugar, los ayudan a jugar, les dan una palabra de Dios, les enseñan, juegan mucho. Y después le dan una merienda y después los llevan los mandan a su casa, en el nombre de Jesucristo. Y también ya nos estamos preparando para el Festival del Día del Niño. El sábado 29 de agosto va a estar el Festival del Día de los Niños. Prepárense para ir y llevar a sus niños. También estamos juntando los juguetes en la iglesia, en el Ministerio Jesucristo es Rey. Estamos juntando los juguetes. Y queremos juguetes pero nuevos, no queremos juguetes usados, hermano. Y llévenlo a la iglesia para los niños. Para el Festival de Niños, que queremos hacer un festival, pero para muchísimos niños, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de Dios. También tengo el encuentro de varones. Encuentro de varones en el Centro Cristiano Jesucristo es Rey. Y la palabra que tienen los varones está en el Salmo 133:1 y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Qué verdad es eso. El encuentro de varones, lleven vajilla, porque después de la palabra, de la alabanza y de todo, va a haber una cena. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Y también tenemos encuentro de mujeres, captoras de la presencia de Dios. Mes del amigo. Viernes 31 de julio a las 18 horas. También en el Centro Cristiano Jesucristo es Rey. Y la palabra que tenemos las mujeres está en Proverbio 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y también pueden estar comunicándose conmigo a mi celular al 223-4479-927. Ahí pueden estar mandando mensajitos de texto y pidiendo oración, y están sucediendo cosas maravillosas. Y lo que se viene, es mucho más lindo, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Es grande. Siempre lo mejor está por venir, en el nombre de Jesús.
Y estoy saliendo por mi Facebook, en el Facebook estoy saliendo en vivo, por Radio Vida MDP. Ahí estoy saliendo en vivo. Y también por mi página, Mi Voz para Jesús. Y también estoy enganchado con Griselda de Montenegro en el Facebook. Y ahora estamos saliendo también por YouTube en vivo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bueno, entonces va a haber gente nueva en el nombre de Jesucristo. Yo me llamo Griselda Sandoval. Estoy en este programa de radio Mi Voz para Jesús desde el año 2006. Estoy en este programa predicando esta preciosa palabra del Señor Jesucristo. Bueno, y muchos se han convertido al Señor Jesucristo por este programa de radio. Y bueno, y espero que les doy la bienvenida a todos los que van a entrar a escuchar este programa de radio Mi Voz para Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y el más interesado en bendecirlos es Dios, el Señor Jesucristo. Él me preparó a mí, me dio toda palabra, todo me dio para que yo estuviera en este lugar. Me ha dado sabiduría para estar en este lugar predicando este precioso evangelio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y bueno, yo dije todo, sí, y ya vamos a ir a la palabra, porque como siempre hay mucho, y Dios me ha dado mucho, y esta palabra que Dios me ha dado está en Marcos 5:21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastando todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Mis vestidos. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, amén, qué palabra. Pero vamos a orar porque esto está difícil, hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor,
entra en el corazón de cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús y de nuestra familia, de nuestra gente. Señor, sana, libera, restaura y salva, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesucristo, quita el corazón de piedra y pon un hermoso corazón de carne en cada uno de los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Señor, y ayúdame a mí, Griselda Sandoval, a dar todo lo que tú quieres que dé a todos los que están escuchando este programa de Radio Mi Voz para Jesús. Y gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias porque siempre me oyes. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Miren qué momento más hermoso. Miren qué momento. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. O sea que el Señor Jesucristo vuelve a las personas. Sí, porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir a las personas y ser perseverante en esto. Ir a las personas. Y miren, acá el Señor Jesucristo fue a 2 personas. Un hombre que era un principal de la sinagoga. Este era muy rico, porque, o sea que antes el que podía estudiar la Biblia, que podía estar dentro de los religiosos, eran los que más plata tenían. En el nombre de Jesucristo, Señor Jesús. Y dice la Biblia, dice que es imposible que un rico entre al reino. En el nombre de Jesucristo. Sí, hermano, o sea que, pero no es, para Dios, no es imposible, hermano. Miren que acá un rico y principal de la sinagoga, un religioso, se fue y se acercó al Señor Jesucristo. Y este fue por delante, porque bueno, o sea que este tenía todos los títulos, hermano, podía ir por delante al Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, claro. Y entonces tenía todos los títulos, era un principal de la sinagoga, era un sacerdote, un principal, en el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces este fue, miren lo que hizo, y se postró a los pies del Señor Jesucristo. ¡Qué divino! Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Y eso es lo que más le cuesta al hombre. Bueno, a todos, ¿no? Al hombre y la mujer, pero principalmente al hombre. Ir al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por todo esto, Señor. Y miren acá, una mujer, miren, primero un hombre y después una mujer, en el nombre de Jesucristo. Y una mujer fue por atrás del Señor. Y esta no le pidió nada al Señor. Esta fue y le sacó la bendición para ella. Miren esto. Esto es muy importante. Siempre un hombre y una mujer, hermano. O sea, es muy importante esto, hermano. Que vayamos al Señor Jesucristo y nos postremos a los pies del Señor Jesucristo. Es muy importante esto, hermano. Es muy importante. Y miren esta mujer. Se fue y o sea que esta mujer, ella tenía en su corazón. Dice, si yo le tocara el manto al Señor. Y se imaginan que esta mujer tenía un flujo de sangre y antes los religiosos no lo dejaban entrar a la iglesia o a los templos. Bueno, porque esta era una impura. Entonces, por eso esta fue por atrás, hermano, y como escondida. Pero ella iba resuelta a tomar la bendición. Ella sabía, miren, hermano, ella sabía que si entraba al templo, ella lo sabía, hermano, esto, ella lo creía, esto, o sea que esta era una creyente de Dios, ella sabía, pero como no le permitían, porque en esos tiempos el que tenía flujo de sangre era un inmundo, no podía entrar a la iglesia. Bueno, en el nombre de Jesús, Señor. Bueno, entonces
por eso se fue por detrás del Señor. Pero ella sabía que si tocaba el manto del Señor, o sea, del sacerdote, ella iba a ser sana. Miren la fe de esta mujer. Y miren esto, o sea que el Señor le dice, miren, el Señor le dice, en Marcos 5:34 le dice, Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¡Oh, qué terrible! Antes o sea, a Jairo lo siguió, al sumo sacerdote. Claro, ¿cómo no lo va a seguir? No, si era el sacerdote. O sea que era un principal de la sinagoga, hermano, que se vino a postrar a los pies de Cristo. Pero esta mujer ya le dijo, o sea, hija, tu fe te ha hecho salva. Esto es, hermano. O sea que la fe es un don de Dios. O sea que eso, como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos fe, hermano. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, macho y hembra, hermano, en el nombre de Jesucristo. Entonces, tenemos fe. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿A dónde vas a poner tu fe? Sí, y esto lo decidimos nosotros. O sea que este hombre, este gran hombre, ¿no? Un sumo sacerdote, un principal de la sinagoga, hermano, se fue y puso su fe en el Señor Jesucristo. Esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y o sea que esta mujer también, y miren esto, miren, el sumo sacerdote, como era un principal de la sinagoga, podía ir por delante, hermano, o sea, que él podía ir ante el Señor Jesucristo. Pero esta mujer, no podía ir, tenía que ir por detrás, o sea, no podía, se tenía que esconder, hermano, porque era inmunda, porque tenía un flujo de sangre. Y en ese entonces, o sea, las personas que tenían un flujo de sangre eran inmundas, entonces no podía ir. Pero esta fue, hermano. O sea, y se postró a los pies del Señor Jesucristo. Y o sea, vaya a saber cómo la habrán pisoteado, cómo le habrán golpeado, hermano, porque ella decía, si tan solo tocar el manto. ¡Qué terrible fe, hermano! ¡Qué divino es poner la fe en el Señor Jesucristo, hermano! Entonces, ella, vaya a saber todos los impedimentos que pudo haber tenido. El otro no, porque el otro era un principal de la sinagoga, o sea que no tenía impedimento para ir al Señor Jesucristo, por eso fue por delante, hermano, y el Señor Jesucristo la atendió, pero aún así, el Señor Jesucristo a esta mujer, o sea, no iba a desperdiciar el Señor Jesucristo. Él se dio cuenta que poder había salido de él. O sea, que alguien le había arrebatado con violencia. Hermano, miren qué violencia le arrebató al mismísimo Dios con nosotros. Le arrebató la bendición, hermano. Y esta no fue así bien delante del Señor Jesucristo. Ay, sí, bueno. No, hermano, esta la deben haber pisado, empujado, escupido. Bueno, vaya a saber cuántas cosas le deben haber hecho a esta. Porque era una inmunda. En ese tiempo, bueno, las personas que tenían un flujo de sangre eran inmundas, entonces no se podían acercar al templo, a los sacerdotes. Y estaba el sacerdote de todos los sacerdotes, y ella no fue a pedirle. No, hermano, le fue a arrebatar la bendición. Esto es lo que tenemos que aprender, hermano. En la iglesia, miren, cuando muchas personas
van a la iglesia, ¿no? Se congregan y porque no los saludás se mandan a mudar. ¡Ay, dice Jesucristo! O sea, estamos en este mundo malo, hermano. ¿Qué se creen? ¿Que no les va a pasar nada? Miren cómo está este mundo. Otra que no te van a saludar en este mundo y te quieren matar, robar y destruir. Y o sea, miren con qué violencia tenemos que ir al Señor Jesucristo, hermano. Tenemos que sobrepasar todo eso, hermano. Todo eso, la mentira, el engaño. Y miren esto, hermano, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Efesios 4:23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el nombre de Jesucristo, hermano. O sea, miren esta palabra. O sea, miren esto. Escuchen bien todo esto. Yo cuando iba a predicar, solamente leía la palabra, lo que estaba escrito. Y entonces leía nada más. Y las personas se transformaban. No me querían ni ver. Y bueno, y me despreciaban. Bueno, en el nombre de Jesucristo. Porque esta palabra es espíritu y es vida. Por eso el Señor me fue a buscar a mi casa. Sí, hermano, Dios me fue a buscar. En el año 1996, en el año 96, me fue a buscar a mi casa. Entonces me hizo sentir en mi corazón que cerrara la puerta y que hablara con Él. Yo era católica y dije no sé cuántos Padre Nuestro, hermano, en el nombre de Jesucristo, y me puse a hablar con Dios. Y hablar y hablar y hablar. Y yo tenía tanta barbaridad en mi corazón, en mi mente, que lo único que le permitía a Dios hablar, Él me decía, yo escuchaba algo, sentía algo en mi mente, en mi corazón, y Dios me decía, lee la Biblia, lee la Biblia. 3 años y medio estuve en mi casa, yo no fui a ninguna iglesia, no fui a ninguna congregación. Ahora les digo, vayan a la iglesia, en el nombre de Jesucristo. O sea que en ese 3 años y medio, Dios me decía, lee la Biblia, lee la Biblia. Entonces, 3 años y medio después empecé a leer la Biblia. Agarré la Biblia de mi suegra, que era cristiana evangélica, la puse abajo del brazo y me fui a la iglesia cristiana evangélica. Y me empecé a congregar y a leer la Biblia. Y me encantó la palabra de la Biblia, lo que estaba escrito, hermano. Me empezó, y esto es espíritu y es vida. Y yo estuve en la iglesia, o sea, 3 años y medio caminando con Dios, o sea, en oración, orando, que es muy importante. En oración, hablaba con Dios y me hacía tanto bien, hermano. Me hacía el Espíritu de Dios. Bueno, entonces me hacía mucho bien en mi corazón, en mi mente. Y cuando empecé a leer la Biblia me encantó. Y empecé a ir a la iglesia, a congregarme. Y más o menos 2 años después que me empecé a congregar, Dios me dio una palabra en 7 partes diferentes de la Biblia. Y me dijo, anda a leerla a la Biblia, a la iglesia a decirla. Bueno, Señor, entonces en la iglesia daban la oportunidad para el que quería leer una palabra de la Biblia. Entonces yo quiero leer una palabra. Y me fui y leí las 7 palabras que Dios me había dado, hermano, en la iglesia. Y la gente se enojó tanto, hermano, que ni siquiera me querían saludar después. Porque la palabra de la Biblia es un espejo. Y bueno, y penetra hasta los tuétanos, hermano. Y sale, y entonces
se revela en las personas. Y miren esto. Dice en Efesios 4:23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sí, hermano, no dice renovaos en vuestra mente. No, dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. Miren esto. Esto es lo difícil. Dice acá, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta renovación, este espíritu, no puede ser cualquier espíritu. Tiene que ser el Espíritu Santo. Miren, cuando fue creado todas las cosas, Dios, el Espíritu de Dios, iba a las personas. Él iba a las personas y estaba en medio de las personas. Estaba en medio. Entonces iba a un profeta y después el profeta le hablaba a todas las personas. Pero después del Señor Jesucristo, Él vino a hacer ese trabajo. Esto es muy importante, hermano. Muy importante que entendamos esto. Miren, o sea que el Señor Jesucristo vino, si no, no lo íbamos a poder lograr. El Señor Jesucristo, un hombre de carne y hueso, lleno del Espíritu Santo, Él vino a hacer el camino en este mundo malo. Y Él, después que murió y resucitó, Él rasgó el velo. Él vino a hacer un trabajo espectacular, hermano. Sí, Él vino para que se rompiera el velo, porque el hombre y Dios no se podía juntar. No, era imposible. Era imposible que el hombre se pudiera juntar con Dios. Era imposible. Como es imposible que un rico entre al reino, hermano. Es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Entonces el Señor Jesucristo vino y rasgó eso. Todo eso que separaba a Dios del hombre. ¡Oh, qué terrible eso! Entonces Él vino para que el Espíritu de Dios estuviera en el hombre. ¡Oh, qué terrible! O sea, miren el trabajo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso que esto no lo puede hacer cualquiera, hermano. Era Dios, era el Señor Jesucristo el único que podía juntar a Dios con el hombre. O sea, era imposible. Y miren lo que dice esta palabra en Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, nosotros somos carne, o sea, un cuerpo, un alma y un espíritu. Tenemos un espíritu. Pero ¿saben qué sucedió? Que la carne venció al espíritu y lo puso bajo los pies. Entonces, ese espíritu que es de Dios, cuando morimos va a Dios ese espíritu. Entonces, ese espíritu no lo podía lograr. El hombre no podía andar en este mundo en el espíritu. Imposible. Porque era dominado por la carne. ¿Saben? En el nombre de Jesucristo. Esto es de Griselda, hermano. Griselda lo dice, hermano. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero la palabra de Satanás es espíritu inmundo y es muerte. O sea, nosotros tenemos un espíritu. Y si nosotros obedecemos al espíritu inmundo,
al espíritu del mal, al espíritu de Satanás, bueno, tenemos muerte. Sí. Pero si nosotros, eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Sacar a nuestro espíritu de abajo de los pies y darle vida con el Espíritu Santo. Por eso es muy importante de ir al Señor Jesucristo, ir a la iglesia, congregarse y recibir por la imposición de las manos de los pastores. Esto lo hizo Dios así, el Señor Jesucristo lo hizo así. Por la imposición de las manos de los pastores, recibir al Espíritu Santo. Si no, no lo van a poder lograr, hermano. Sin el Espíritu Santo es Dios. Miren lo que hizo el Señor Jesucristo, hermano. Juntar al Padre y al Hijo con el hombre. O sea que ahora nosotros tenemos un mejor pacto, mucho más excelente, hermano. Mucho más excelente. El que el Padre y el Hijo esté en nuestros corazones, en nuestra mente. O sea que nuestra mente nosotros debemos tener, o sea que la voluntad de nosotros la tenemos que poner en el Señor Jesucristo, nuestra voluntad. Por eso estos dos, el hombre y la mujer, hermano, Jairo, o sea, este principal de la sinagoga, vino y se postró a los pies del Señor Jesucristo. Pero esta mujer también, hermano, y miren, tengan mucho cuidado esto. Esto también es otra de las cosas que tienen que tener cuidado. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en este mundo, echó fuera demonios. O sea que para nosotros, en el nombre de Jesucristo, podemos echar demonios. Y aún los hacedores de maldad pueden echar demonios, hermano, en el nombre de Jesucristo. Pero hay algo que los seres humanos no podemos hacer. No. Hay algo que Dios no puede hacer. Y es obligar a las personas a que se acerquen a Él. Ni los va a obligar, ni les va a provocar, o sea, no va a obligar a las personas que su voluntad de las personas la pongan en Dios, en el Señor Jesucristo. Dios no lo va a obligar, porque Dios ha dado el libre albedrío a la persona. Este Jairo era un principal de la sinagoga y él se postró a los pies de Cristo. Y eso es lo más difícil. Por eso este rico, por eso que dice la palabra que un rico, es imposible que un rico entre al reino, hermano. Dice que es más fácil que encontrar una aguja en un pajar que entre un rico al reino. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Entonces este Jairo, sabía mucho de la palabra de Dios. Y como sabía mucho de la palabra de Dios, él fue y se postró a los pies de Cristo. Pero esto es lo más difícil, hermano. Cuando la palabra de Dios entra en las personas, y entra a la mente con un espíritu inmundo, con mentira, con engaño, a esas personas es lo más difícil, es que esto entren al reino. Y lo dice la palabra. Dice que muchos en aquel día le van a decir: pero Señor, si yo me senté a tu mesa, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre hice muchos milagros, Señor, en tu nombre profeticé. Y
Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto es lo más difícil, hermano. Es lo más difícil de convertir. Sí, hermano. Miren esto. Escuchen. Yo cuando empecé a predicar este evangelio, yo no quería ir a la iglesia, hermano. Yo le insistí a Dios de ir a la radio secular. Yo empecé en este programa de radio Mi Voz para Jesús en la radio cristiana, evangélica, hermano. Sí, hermano, pero yo le insistí a Dios, Señor, yo quiero ir a la radio secular, yo quiero ir a la radio secular. Y Dios me abrió la puerta en una radio secular. Y estuve allí en la radio secular y entonces el dueño de la radio se convirtió al evangelio, se bautizó en el evangelio, en el nombre de Jesucristo, hermano, y empezó a ir a la iglesia, hermano. Y bueno, y me dejaron ir, la radio esa se convirtió en cristiana evangélica. Y me dejaron predicar este precioso evangelio 3 días ahí. Y después me echaron. Y eran hermanos de la iglesia. En el nombre de Jesucristo. Y claro, y Dios, ¿y saben lo que hice yo? Agarré y cerré la puerta. Y le dije al Señor, arreglate vos con ellos, Señor. Yo, Argentina, yo no vuelvo más a la iglesia. De verdad, hermano, Y me fui a Córdoba, hermano. Y allí había una necesidad. Yo le dije al Señor, yo no predico más esto. Arreglate vos. Y claro, me habían cerrado la puerta. Bueno, entonces me fui allá a Córdoba y había una necesidad, hermano. Había un varón, mire, una niñita de 12 años me vino y me dijo, ¿podés orar por mi papá? No, ella me dijo, ¿podés pedir por mi papá? ¿A Dios? Le digo, ¿qué le pasa a tu papá? Y mira, dice, mi papá, él trabaja de lunes a viernes y el viernes se va por ahí y después vuelve alcoholizado el día domingo. Dice, y a nosotros nos da vergüenza con mi mamá, porque él se cae justo en la vereda de mi casa y tenemos que ir con mi mamá a arrastrarlo y a meterlo a la casa. Y dice, y yo miro a los vecinos y ellos están mirando por la ventana y me da mucha vergüenza. ¿Así? ¿Cómo se llama tu papá? Bueno, y tuve la oportunidad, hermano, de hablar con ese papá. Para la gloria de Dios. Y hablé con esa mujer. Y ¿sabe cómo le mandé de todo, hermano? En el nombre de Jesucristo. Y no podía callar. Había un fuego dentro de mí, hermano, que no podía callar. Y tuve que hablar a esas personas. Y para la gloria de Dios, ese hombre se convirtió, junto con su familia, se convirtió al evangelio. Hermanos, y de eso hace, y más o menos como 17, 18 años, hermanos. Ahora es un gran predicador del Señor Jesucristo, hermano. Sí, y tiene unos dones espectaculares para la gloria de Dios, hermano. Gracias, Señor. ¿Cómo iba a dejar de predicar este evangelio? Entonces volví acá a Mar del Plata, hermano, para la gloria de Dios. Entonces me fui al pastor Martín Cáceres y él tenía la radio, la AM 1490 en ese entonces. Y entonces le dije, pastor, ¿puedo predicar en su radio? Y menos mal que me dio la oportunidad. Y hermano, con el pastor no teníamos buenas migas, En ese entonces, hermano,
pero el pastor me dio la oportunidad de predicar para la gloria de Dios, de predicar este precioso evangelio. Me abrió la puerta de la radio. Entonces dije, bueno, ya que me abrió la puerta en la radio, me voy a la iglesia cristiana evangélica Jesús es vida, hermano. Me fui ahí, me empecé a congregar para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo, hermano. Gracias, Señor, empecé a predicar otra vez en este precioso evangelio y me fui a 3 emisoras de radio diferentes. ¡Ah, qué divino, hermano! Predicaba 5 días a la semana este precioso evangelio, hermano. Y para la gloria de Dios, mucha gente se convirtió al evangelio. Pero no mucha gente, bueno, sí, algunos fueron, pero no mucha gente iba a mi iglesia, hermano. Yo lo que quería que fueran a mi iglesia. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, hermano. Por eso le digo, hermano, este evangelio es poder de Dios, hermano. O sea, que tenemos que ir a la iglesia cristiana evangélica, congregarnos. Tenemos que tener un pastor. Y más ahora, miren cómo están las cosas. Más ahora, tenemos que congregarnos. Y hoy yo estuve 15 años en la iglesia del pastor Martín Cáceres. Estuve 15 años allí, hermano, pero después salí de ahí, hermano, y me fui a la iglesia. Dios me llevó a la iglesia, el Centro Cristiano Jesucristo es Rey. Y ahora me estoy congregando ahí con los pastores Marcelo y Claudia Cabrera. Entonces, hermano, yo empecé a predicar, seguí predicando este evangelio, este precioso evangelio del Señor Jesucristo. Pero el más interesado en ir a los hermanos en la iglesia es Dios. Porque lo más difícil, hermano, lo más difícil que hay, hermano, más que un rico, es ir a los creyentes, a los que saben de la palabra, porque lamentablemente el espíritu que maneja su mente no es el espíritu de Dios, es el espíritu inmundo. Entonces, por eso que muchos hermanos en la iglesia tienen mucha mentira, mucho engaño y envidia, egoísmo. Miren, en la Biblia está escrito que los sumos sacerdotes por envidia los llevaron a la cruz del Calvario al Señor Jesucristo, hermano. O sea, el Señor Jesucristo no sacó la envidia de adentro de los corazones, que lo podría haber hecho, pero Él no lo sacó. Es decisión de las personas. La mentira, el engaño, el egoísmo, y de ahí por delante todas esas cosas, las personas tienen que tomar la decisión de quitarla de adentro de su corazón. Dios no la va a quitar, hermano. No, porque no lo hizo cuando estuvo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quitó los demonios, sanó las enfermedades, hizo muchos milagros. Pero el Señor Jesucristo la envidia no la sacó y de lo suyo. Porque la Biblia lo dice, los suyos no le recibieron, hermano. Eso no lo quitó Él. Ahora le toca a la iglesia, a su esposa. La esposa del Señor Jesucristo le toca hoy, quitar eso de en medio de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra mente. Por eso hay una diferencia entre el hombre, que era un sumo sacerdote, y esta mujer, hermanos. O sea, pero los dos se postraron a los pies de Cristo. Pero esta mujer, la fe la puso directamente en el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, hija. Ya, hermano, qué lindo esto. No le dijo, al sumo sacerdote no le dijo, hijo. No, a esta sí le dijo, hija. Porque el Señor Jesucristo vino a hacer eso. Vino a que reconozcamos a Dios como Padre.
que lo tenemos cercano en nosotros, hermano. Miren, o sea que vino para que nosotros, dice la palabra de la Biblia, que por creer en el Señor Jesucristo, Dios da potestad de ser hecho hijo. O sea que hay que creer en el Señor Jesucristo. La fe la tenemos que poner en Él. Y miren que a esta mujer le dijo hija, hermano. ¡Qué divino! Las cosas hermosas que Dios me ha dado. Y hermano, miren, yo al principio leía la palabra de la Biblia. Entonces, después empecé a predicarla, a hablarla como ahora, ¿no? Pero al principio yo no sabía que había concordancia al final de la Biblia, hermano. Entonces yo leía mucho de la Biblia, leía mucho. Entonces después me avivé y había concordancia. Y entonces yo, una palabra que Dios me daba, entonces iba a la concordancia y ahí, acá está. Y yo sabía en qué lugar estaba. Pero eso me quitó de leer menos de la Biblia. ¿Vieron? Entonces, gracias Señor, en el nombre de Jesucristo. Pero ahora que está internet, yo pongo por internet, hermano, y entonces lo que Dios me da, y yo sé dónde está en la Biblia. Pero siempre leo mucho más de la Biblia. Me obligo a leer mucho más, hermano. Por eso tengo tanta palabra para darle. Me obligo a mí. Porque, hermano, porque ahora está más difícil para oír la voz de Dios, para leer la palabra con Dios, lo que está escrito en la Biblia, para leerla con Dios. Porque ahora vos vas y te hacen un resumen en la Biblia, vos ponés en internet y te hacen un resumen de todo, y con palabras de la Biblia. O sea que no, ni siquiera tenés que ir a estudiar la Biblia, y ya te dan el sermón que vos podés dar, hermano. Eso es muy peligroso, hermano. O sea que no te preocupaste por ir a Dios, no oraste, no ayunaste, no leíste la Biblia, no te preparaste. Es peligrosísimo eso. Y cuánto más peligroso es para los que están en la facultad, en la escuela. ¿Cómo estarán aprendiendo ahora, hermano? Ahora que tienen tanta facilidad, se van, por ejemplo, una tesis que tienen que dar, ¿no? En la facultad, por ejemplo. Una tesis a una persona le costaba muchísimo hacer una tesis para dar en la facultad, hermano. Y tenía que buscar y leer por todos lados. O sea que aprendía, hermano. Ahora vos lo ponés en internet y te dan una tesis con todo. Entonces después vos leés la tesis, hasta de memoria te la podés leer, hermano. ¡Qué terrible eso! ¡Qué terrible para los profesores! En el nombre de Jesucristo, para saber los profesores a ver si aprendieron lo que les enseñaron. Ahora está más difícil, hermano. Más fácil para el que está aprendiendo, hermano. Va a internet y le hacen todo. ¡Qué terrible, Dios! Para un médico. Para un médico, por ejemplo, que tiene que saber y tiene que aprender mucho para atender a un paciente, hermano. ¡Qué terrible eso!, ¿no? En el nombre de Jesucristo. ¡Qué terrible! ¿En qué tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano? Por eso que es muy necesario orar. Oren, hermano. Hablen con Dios. Vayan a la Biblia. Lean la Biblia con Dios, hermano. No dejen de hacer esto, porque si no se van a equivocar en este mundo malo, hermano. Yo lo hice. Pero ahora vamos a ir a escuchar una canción que se la voy a dedicar a todos los que están escuchando. ¿La escuchamos?